Hola y bienvenidos a este video introductorio de Python. Si eres nuevo y sin conocimientos, te dejaré un link en un video para que sepas qué instalar en tu PC, tanto en la interfaz de desarrollo como el lenguaje. Bueno, continuando con el video, estamos justamente en la pantalla principal. En esta pantalla, para poder crear un archivo, podemos presionar Control N o directamente irnos a Archivo, Nuevo Archivo, Control N y guardamos. Pero justamente antes de realizar todo este proceso de cómo crear un archivo, vamos a ver un poco de información que ya tenemos antes de empezar a programar. Para empezar vamos a ver aquí justamente los objetos de Python. Si necesito realizar zoom, puedo presionar las teclas control más para aumentar el zoom y que lo podamos ver mucho mejor. Lo sé que está en inglés, pero la información que encontré estaba en inglés, pero no se preocupen que yo se los traduzco. Vamos a empezar con los números en Python. En Python hay tres tipos de números. Tenemos los enteros, los flotantes y los complejos. Los enteros son números que son como por ejemplo el 2, el 5, el 53, etc. Son números que no tienen parte fraccionaria. Y los flotantes o float son los 3.5, 343.12, esos. Y los números complejos son esos números que tienen una parte imaginaria, es decir, yo puedo poner 2 más 3j, por ejemplo. Entonces este ya empieza a ser un número imaginario. Esto lo he visto que lo utilizan para ejercicios de electricidad y circuitos, etc. Por otro lado tenemos las secuencias. Hay tres tipos de secuencias: los strings, las tuplas y las listas. ¿De acuerdo? No te preocupes si no le sabes mucho esto, en unos minutos los veremos mucho más a detalle. Y tenemos palabras reservadas. Estas palabras reservadas significan que para trabajar en el lenguaje de Python a estas palabras no podemos darle un significado aparte del que ya tienen programado. No podemos realizar nada más allá de sus tareas predefinidas ya. ¿Ok? Y por último tenemos los operadores, estos símbolos que serán especiales para hacer cálculos matemáticos, asignaciones, lógicos, etc., ¿no? Entonces aquí tenemos los aritméticos, que son básicos de matemáticas, ¿no? La suma, la resta, multiplicación, división, etc., ¿no? Los de asignación, el igual, más igual, etc. Los operadores lógicos, el OR, AND y el NOT. Y por último los operadores de relación, los símbolos de mayor, menor que, igual, el diferente, o también se puede escribir así, diferente, igual, y el de igual, ¿no? Muy bien, continuando aquí en nuestra pantalla principal, podemos dar Control N para crear nuestro archivo y aquí está guardado, pero por default lo guarda como texto. Entonces presionamos Control S para guardar nuestro archivo y al cargar lo voy a guardar en documentos y le voy a poner ejemplo.py, que va a ser para explicar todo esto que voy a decir. Y ahí está, guardamos. Y si se fijan, acaba de cambiar el símbolo a lenguaje de Python, ¿no? Igual, si queremos trabajar con C++, le ponemos .cpp y aquí va a aparecer el símbolo de C++, por ejemplo. Muy bien. Basic Data. Entonces, para poder utilizar más allá de sumar, restar, multiplicar, hacer las operaciones matemáticas básicas, es necesario que importemos una librería de matemáticas para poder usar raíz cuadrada, empezar a usar funciones que ya tiene también la librería. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, yo importo la librería mat, ¿sí? Y entonces yo le voy a decir que imprima print mat.sale, entre paréntesis, esta es una función, ahorita voy a explicar de qué se trata. 2.345, por ejemplo. Ok, lo que hace la función sale de la librería mat, incluso si dan un clic, aparece un tipo de información ahí que nos puede ayudar, ¿no? Bueno, lo que hace sale es regresarnos este mismo valor,
pero redondeándolo. Es por eso que el número que tengo aquí es un float, ¿sí? Porque lo que va a hacer Sale es redondearlos al número entero mayor más cercano, ¿sí? Si quiero agregarle un comentario es un pedazo de texto que me puede ayudar a identificar qué hace el programa sin que le afecte. Por ejemplo, aquí puedo ponerle Sale se encarga de redondear a un número entero mayor más cercano. Y ahí está. Y si le damos correr, va a cargar nuestra terminal en la parte de abajo y nos va a decir a cuánto equivale esto. Y aquí lo tenemos. El resultado es 3. ¿Sí? Ahora le vamos a cambiar de función para seguir viendo más funciones. A este le voy a poner copy sign, que va a copiar el signo de lo que hay entre X y Y. Este comentario ya lo voy a borrar porque ya no tiene nada que ver. Y le voy a poner 2, menos 5. Por ejemplo, aquí si vemos el ejemplo nos va a decir que va a regresar el valor de Y dado en X. Es decir, esta sería nuestra posición en X y esta nuestra posición en Y. Lo que va a hacer es copiar el signo de Y y se lo va a mandar a X. ¿De acuerdo? Veamos cómo funciona. Vamos a correr. Y aquí tenemos menos 2. Ahora, vamos y ponemos fabs. ¿Qué hace fabs? Fabs lo que hace es devolvernos el valor absoluto de un número. Por ejemplo, 43.23. ¿Sí? Lo que va a hacer fabs es devolvernos el valor absoluto y todos los valores absolutos son positivos. Y aquí lo podemos ver. ¿Sí? Otra función es factorial. Aquí está, factorial. Y factorial significa que un número se va a multiplicar hasta llegar a tal número. Por ejemplo, yo quiero saber el factorial de 5, se va a multiplicar. Esto va a ser igual a 1 por, bueno, lo voy a escribir, 1 por 2, por 3, por 4 y por último por 5. Este es el factorial de 5, todos los números anteriores a él multiplicándose. Y el resultado nos da 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120 y por 1, 120. Veamos. Aquí está. Y ya para terminar, vamos a ver la función floor. Floor. Ahí está. ¿Qué va a hacer la función floor? La función floor, por ejemplo, nos va a hacer lo contrario a save. Es decir, si yo pongo 3.899, lo que va a hacer es redondearme al número entero menor más cercano. Es decir, nos lo va a devolver a 3. Aquí está, a 3. Redondea hacia abajo. No importa qué tan cerca esté de 4, va a redondear hacia abajo. De acuerdo, continuando con el tema, voy a borrar todo esto y vamos a ver fracciones. Pongo un comentario para saber qué es lo que vamos a ver. Fracciones. ¿De acuerdo? Entonces voy a necesitar también una librería porque voy a explicar cómo existen diferentes tipos de fracciones, ¿no? Cómo podemos expresar las diferentes fracciones. Entonces lo voy a poner from desde fracciones importa fracción. Quiero que imprima fracción y quiero que me muestres la fracción de 128 menos 26. Así. Entonces veamos que nos arroja, nos lo reduce. Si se dan cuenta, nos saca la mitad de ambos, es decir, simplifica la fracción a la mitad. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo nada más, supongamos un solo número? 256. Nos da pues 256, es como si tuviera 256 sobre 1, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si no le pongo nada? ¿De acuerdo? Pues nada. ¿Por qué no le ponemos? Pues nada, ¿no? Sería lógico, pero ¿qué tal si le ponemos
un texto. 2,5, 2/5. Obtenemos exactamente los 2/5, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si se lo pongo negativo? Pues lo mismo, ¿no? Negativo menos de 2/5. Pero ¿qué pasa si en vez de yo decírselo en fracción le digo 2.4496, por ejemplo? Veamos. Aquí está, ya nos arrojó una fracción. Menos 6.109 entre 2.500. Ahí está nuestra fracción de esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si yo le pongo otra? Con otro número, por ejemplo 32.45. Aquí está, menos 649 sobre 20. Pero ¿qué pasa si yo le agrego un valor matemático? No me acuerdo cómo se llama. 5e a la menos 3. Pero creo que se utiliza para los logaritmos, cálculo integral y diferencial. Veamos. 1 sobre 200 nos da este resultado. Bueno, continuamos. ¿Qué tal un normal 5 millas, 7.5, 15 medios? ¿Sí? Estamos visualizando todo tipo de fracciones. ¿Qué pasa si le pongo 1.1? Miren la cantidad de esta fracción de 1.1. Ahora, ¿qué pasa si yo le quiero escribir un número así de largo? Veamos. Supongamos es más, voy a copiarle a ver qué nos arroja. Le voy a poner una coma y le voy a copiar este otro número para ver qué resultado obtenemos. Ahí está, veamos. Qué curioso. Tenemos exactamente la misma fracción de este número. 25, 17, 99, 8, 13, 25, terminación. Exactamente la misma fracción que o sea, y bien, esta sería una breve explicación de la mayoría de las fracciones.